Bienvenidos a mi canal, espero les guste y se suscriban. En el tutorial de hoy vamos a tejer paso a paso con agujas rectas este lindo gorrito. Está súper fácil de tejer, es para un bebito de 0 a 3 meses y lo hice para que haga conjunto con la chaquetita y el pantaloncito que ya les mostré en el canal. Este es el conjunto Laurel. En la caja de información les voy a dejar los links de esos dos tutoriales, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora, como les digo, el gorrito es para 0 a 3 meses, pero fácilmente se puede tejer más grande, hasta más o menos 6 a 10 años. En la caja de información también les voy a dejar el número de puntos que necesitan montar y el número de vueltas que necesitan hacer para cada medida. Así es que asegúrense de ver ahí. Ahora coméntenme y díganme si les gustaría que les enseñe cómo tejer los zapatitos para completar el conjunto. Para tejer el gorrito y en realidad todo el conjunto, la chaquetita y el pantaloncito, esta es la lana que yo usé. Es una lana número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Para el gorrito de 0 a 3 meses yo usé 29 gramos. Para el gorrito de 3 a 6 meses usé 30 gramos. El gorrito se puede tejer desde un bebito de 0 a 3 meses como este hasta más o menos 6 a 10 años. Dependiendo del tamaño que ustedes tejen, van a usar más o menos. Ahora, si ustedes no tienen lana número 4, lo que pueden hacer es usar doble hebra de lana número 2 o de la número 3. La número 2 tiene un grosor de aproximadamente 2 milímetros y la lana número 3 tiene un grosor de aproximadamente 3 milímetros. Les va a quedar un poquitito gruesecito, tal vez un poquito más grandecito, pero el resultado va a estar muy bonito también y yo creo que les va a gustar. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Para empezar voy a usar esta lana número 4, el grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar para este tamaño de 0 a 3 meses. También voy a usar estas agujas de 5 milímetros, yo voy a usar agujas circulares, pero ustedes pueden hacerlo con agujas rectas. Este gorrito lo estoy haciendo para que haga conjunto con la chaquetita y el pantaloncito que ya les mostré en el canal. En la caja de información les voy a dejar los links de esos dos tutoriales, así es que asegúrense de ver ahí. Bueno, aquí para empezar lo primero que vamos a hacer es montar los puntos. Voy a montar un total de 56 puntos para el tamaño de 0 a 3 meses. Así es que aquí les voy a mostrar una manera como montar sus puntos, pero si ustedes prefieren hacerlo de otra manera, lo pueden hacer, no pasa nada. Así es que aquí para empezar vamos a enrollar la lana 20 veces. Vamos a medir aquí esta parte primero. Voy a enrollar, ahí está, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Miren, aquí tengo para aproximadamente 20 puntos. Lo voy a doblar una vez. Tengo para aproximadamente 40. Y lo voy a doblar una vez más. Tengo para aproximadamente 60 puntos. Aquí vamos a hacer un nudo. Y ahora voy a meter la aguja aquí. Y vamos a abrir la lana. Miren, esta es la lana que acabamos de medir y esta viene del ovillo. Metemos el dedo así, abrimos la lana y vamos a ir de izquierda a derecha jalando una lazada, así de esta manera, miren. Aquí tengo 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y así hasta tener un total de 56. Terminen de hacer esta parte, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de montar los puntos, tengo 56 puntos. Ahora aquí al final vamos a hacer un nudo para que el primer punto no se vaya a abrir mucho. Y ahí está. Ahora vamos a empezar con la primera vuelta. Vamos a empezar con el resorte. Aquí yo voy a tejer 2 puntos derechos, 2 puntos al revés. Y vamos a hacer esto por 4 vueltas. Así es que aquí, empezando con el primer punto, voy a tejer el primer punto al derecho y el segundo también al derecho. El que sigue, revés, más bien 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés y así hasta completar esta primera vuelta. Nos vemos al final. Estoy al final de la primera vuelta. En esta vuelta he hecho 2 puntos derechos, 2 puntos revés. Ahora aquí al final estos últimos 2 puntos los tejemos al revés.
Y ahí está, así terminó la primera vuelta. Ahora, para la vuelta número 2, voy a deslizar el primer punto sin tejer, el siguiente punto lo voy a tejer al derecho, los siguientes dos al revés, los siguientes dos al derecho, los siguientes dos al revés y los siguientes dos al derecho. Continúen así hasta terminar esta segunda vuelta. Nos vemos al final. Estoy al final de la segunda vuelta. Aquí al final estos últimos dos puntos los tejemos al revés. Y ahí está, la vuelta 2. Ahora para la vuelta número 3 vamos a girar. Ahora aquí voy a deslizar el primer punto sin tejer. El siguiente punto lo tejo al derecho. Los siguientes dos al revés. Luego dos al derecho. Dos al revés. Y así hasta completar esta tercera vuelta. Continúen, nos vemos al final. Terminé la vuelta 3, aquí al final estos últimos dos puntos los tejí al revés. Ahora vamos a girar para la vuelta 4. Ahora en la vuelta 4 deslizamos el primer punto sin tejer, el siguiente punto lo tejemos al derecho. Ahora, dos revés, dos derechos, dos revés, dos derechos y así hasta completar esta cuarta vuelta. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 4, voy a girar para la vuelta número 5. Voy a hacer una vuelta más aquí. Si ustedes gustan pueden hacer esta parte más ancho, más corto, como a ustedes más les parezca. Yo voy a hacer nada más 5 vueltas, así es que aquí voy a deslizar el primer punto, el siguiente punto lo tejo al derecho y los siguientes dos al revés. Dos derechos, dos revés. Y así hasta completar esta vuelta número 5. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 5, así completo ya el resorte del gorrito. Si ustedes quieren hacer más vuelta y hacerlo esta parte más ancho, lo pueden hacer, no pasa nada. También lo pueden hacer más ancho y poder doblarlo, pero ahí va a depender de ustedes. Si quieren hacerlo de esa manera, pueden agregar aquí unas 12 vueltas o 10 a 12 vueltas. Ahí va a depender de ustedes y así lo van a poder doblar. Bueno, aquí para continuar, para el resto del gorrito, voy a marcar el frente del gorrito poniendo este marcador. De aquí en adelante este va a ser el frente del gorrito y este va a ser el lado de atrás o el lado revés. Así es que aquí para empezar vamos a hacer el punto bobo. El punto bobo se teje al derecho, todos los puntos en todas las vueltas, no importa qué lado estén, si están al lado revés o al lado derecho, todos los puntos se tejen al derecho. Así es que aquí vamos a empezar tejiendo el primer punto, más bien lo voy a deslizar en esta vuelta y voy a tejer todos los puntos al derecho, así, de esta manera. Esta va a ser la vuelta número 1, así es que continúen así hasta terminar esta vuelta. Nos vemos al final para mostrarles la vuelta 2. Terminé de hacer la vuelta número 1, voy a girar. Para la vuelta número 2 vamos a repetir lo mismo. Miren, de aquí en adelante el primer punto siempre lo vamos a tejer al derecho también. Y todos los puntos, no importa qué lado estemos, se tejen al lado derecho. Así como estoy haciendo ahora. Este es el lado revés, así es que todos los puntos los tejo al derecho. Continúen así, terminemos de hacer esta vuelta número 2. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 2, vamos a girar para la vuelta número 3. Ahora de aquí en adelante, estas son las vueltas que vamos a repetir. Miren, aquí antes de continuar voy a marcar estas vueltas. Estas son las primeras dos vueltas del resto del gorrito, miren, del cuerpo. Así es que ahora lo que voy a hacer es repetir lo mismo. Cada vez que miremos aquí, esta vuelta significa que hay dos vueltas. Miren, así como aquí. Aquí hay dos vueltas, 2, 2, 2. Y así vamos a contar las vueltas para el resto del gorrito. Ahora, para la vuelta número 3, lo mismo. Tejemos todos los puntos al derecho. Ahí está.
Así es que continúen así, tejiendo todos los puntos al derecho. Van a girar para la siguiente vuelta y tejer todos los puntos al derecho, girar y repetir lo mismo. Ahora continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer aquí. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Luego vamos a comenzar a disminuir para darle forma a la coronilla del gorrito. Terminé de hacer esta parte del gorrito, hice 24 vueltas. Desde aquí hasta aquí tengo 24 vueltas. Ahora estoy al lado derecho. Vamos a comenzar a disminuir y darle forma a la coronilla del gorrito. Aquí he puesto unos marcadores. Miren, el primer marcador está marcando 7 puntos. Entre marcador y marcador hay 7 puntos y tengo un total de 7. Así es que aquí tengo 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 y 7 puntos al final. Así es que aquí miren, para empezar la primera vuelta de disminución, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a tejer hasta los últimos 2 puntos antes del marcador. Así es que voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5. Ahora estos 2 puntos que están aquí antes del marcador los voy a tejer juntos al derecho. 2 puntos juntos al derecho. Paso el marcador y de nuevo voy a repetir lo mismo. Voy a tejer 5 puntos. 2, 3, 4, 5 y luego 2 puntos juntos al derecho. Paso el marcador y repito lo mismo. Voy a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y luego 2 puntos juntos al derecho. Paso el marcador, tejo 5 puntos, 2, 3, 4, 5, 2 puntos juntos al derecho. Y así hasta completar esta primera vuelta de disminuciones. Vamos a disminuir una vuelta sí, una vuelta no. Cuando estemos al lado derecho vamos a disminuir, cuando estemos al lado revés nada más vamos a tejer todos los puntos al derecho. Otra vez más, tejo 5 puntos al derecho. Ahí está, 2, 4, 5 y luego 2 puntos juntos al derecho. Paso el marcador. 5 puntos al derecho y 2 puntos juntos al derecho. Paso el marcador. 1, 2, 3, 4, 5 y luego 2 puntos juntos al derecho. Paso el marcador y aquí tengo 7 puntos, 2, 4, 6, 7. Lo mismo, voy a tejer 5 puntos al derecho y los últimos 2 puntos los tejo juntos al derecho. Y así termino esta vuelta número 1. En esta vuelta hemos disminuido un total de 8 puntos. Tengo un total de 48 puntos. Ahora para la vuelta número 2 vamos a girar. En esta vuelta vamos a tejer todos los puntos al derecho. Y al final de esta vuelta también voy a tener un total de 48 puntos. Continúen, nos vemos al final. Terminé la segunda vuelta, tengo un total de 48 puntos. Estoy al lado revés, voy a girar para la vuelta número 3. En esta vuelta 3 vamos a repetir lo mismo que hicimos en la primera vuelta. Miren, aquí iniciamos tejiendo estos puntos al derecho hasta llegar a los últimos 2. Así es que aquí voy a tejer 4. Ahí está, 1, 2, 3, 4. Y aquí voy a tejer 2 puntos juntos al derecho. Paso el marcador y de nuevo repito lo mismo. Voy a tejer 4. 1, 2, 3, 4 y luego 2 puntos juntos al derecho. Y así vamos a continuar para esta vuelta número 3. Tejemos 4 puntos y luego 2 puntos juntos al derecho. Y ahí está. Bueno, continúen así hasta llegar al final de esta vuelta número 3. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 3. Aquí al final tejí 2 puntos juntos al derecho. Tengo un total de 40 puntos al final de esta vuelta. Ahora voy a girar para la vuelta número 4. Vamos a tejer todos los puntos al derecho.
Este es el lado revés. Así, miren, así es que continúen. Terminemos de hacer esta cuarta vuelta. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 4. Tengo un total de 40 puntos. Ahora, para la vuelta número 5, en esta vuelta vamos a disminuir también. Aquí vamos a empezar tejiendo estos puntos hasta llegar a los últimos dos antes del marcador. Tengo 2, 3. Ahora, estos 2 puntos antes del marcador los tejemos juntos al derecho. Paso el marcador y de nuevo tejo 3 puntos al derecho y luego 2 puntos juntos al derecho. Paso el marcador, tejo 3 puntos al derecho y luego 2 puntos juntos al derecho. Continúen así, terminemos esta vuelta número 5. Nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 5. En esta vuelta hemos disminuido. Tengo un total de 32 puntos. Ahora voy a girar para la vuelta número 6. En la vuelta número 6, lo único que hacemos es tejer todos los puntos al derecho. Continúen, terminemos la vuelta 6. Nos vemos al final. Terminé la vuelta 6, este es el lado revés, tejí todos los puntos al derecho, tengo un total de 32 puntos. Ahora voy a girar para la vuelta 7, vamos a disminuir. Aquí vamos a tejer 1, 2 y luego estos 2 puntos antes del marcador los tejemos juntos al derecho. Paso el marcador, tejo 2 puntos al derecho y 2 puntos juntos al derecho. Otra vez más, tejemos 2 puntos al derecho y luego 2 puntos juntos al derecho. Continúen así, terminemos esta vuelta número 7. Al final voy a tener un total de 24 puntos. Terminé de hacer la vuelta número 7, tengo un total de 24 puntos. Voy a girar para la vuelta número 8. En esta vuelta número 8, ya saben, tejemos todos los puntos al derecho. Estamos al lado revés. Continúen así, nos vemos al final de esta vuelta número 8. Terminé la vuelta número 8, tengo 24 puntos. Ahora vamos a girar para la vuelta número 9. En esta vuelta 9 vamos a disminuir, así es que aquí voy a tejer un punto al derecho y luego 2 puntos juntos al derecho. Paso el marcador, voy a tejer un punto al derecho y luego 2 puntos juntos al derecho. Paso el marcador, un punto al derecho y luego 2 puntos juntos al derecho. Y ahí está, esto es todo lo que vamos a hacer para esta vuelta número 9. Al final de esta vuelta voy a tener 16 puntos. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 9, tengo 16 puntos, vamos a girar para la vuelta 10. En esta vuelta 10 vamos a tejer todos los puntos al derecho. Así. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta vuelta 10, nos vemos al final. Terminé la vuelta número 10, ahora vamos a girar para la vuelta número 11. Para esta vuelta número 11 tengo 2 puntos, aquí vamos a disminuir estos puntos. Voy a tejer 2 puntos juntos al derecho, quito el marcador, tejo 2 puntos juntos al derecho, quito el marcador, 2 puntos juntos al derecho, y así hasta completar esta vuelta número 11. 2 puntos juntos al derecho hasta completar la vuelta. Nos vemos al final. Terminé la vuelta número 11. Tengo un total de 8 puntos. Ahora vamos a girar para la vuelta número 12. En esta vuelta número 12 vamos a tejer todos estos puntos al derecho. Así es que continúen. Terminemos de hacer esta vuelta. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 12 donde tejí todos los puntos al derecho. Este es el lado revés. Ahora ya no vamos a disminuir, vamos a cerrar el gorrito. Así es que aquí para hacer eso, miren, lo que voy a hacer es, voy a quitar estos puntos que tengo en la aguja, pero primero voy a cortar mi hilo. Voy a dejar un trozo de lana un poco largo para poder coser el gorrito. Así es que vamos a medir aquí. Ahí está, corté un trozo de lana, está un poco largo, estos son como 24 pulgadas. Así es que aquí con una aguja lanera voy a retirar los puntos que tengo en la aguja, tengo 8.
voy a meter la aguja y hacer un nudo para que estos puntos se cierren. Y ahí está, miren. Ahora vamos a coser el gorrito. Aquí para coser el gorrito, miren, lo vamos a hacer al lado derecho. Estoy al lado derecho. Vamos a irnos aquí. Lo importante aquí es de que las vueltas correspondan, miren. Por ejemplo, esta vuelta que está aquí con esta vuelta aquí corresponden. Ahí. Ahora, la siguiente vuelta, esta. En la mera orilla están estos puntos, miren. Ahí. Ahí estoy metiendo la aguja. Y lo mismo aquí, a este lado. La siguiente vuelta, al final, lo mismo. Miren, así es como está quedando. Queda un terminado muy bonito, muy uniforme. Casi no se nota dónde estamos cosiendo, así es que así lo vamos a hacer hasta llegar aquí a la parte de atrás. Una cosa, miren, si ustedes quieren dejarlo así, nada más coserlo hasta aquí y dejarlo como forma de capotita, también lo pueden hacer. Miren, les va a quedar muy bonito. Aquí se lo voy a medir a mi modelo y van a ver de que una capotita les queda muy bonita también. Aquí lo único que pueden hacer es poner un tirante en ambos lados, hacer una cadena y amarrarla aquí al final, y así se puede amarrar al frente. Y miren, por la parte de atrás queda así. Así es que esa es otra opción. Comenten y díganme si les gustaría que les enseñe cómo hacer la capotita. Yo con gusto lo haré. Aquí estamos haciendo un gorrito, así es que voy a terminar de coser esta parte de igual manera como se los mostré aquí. Así es que continúen, terminemos de hacer esta parte y luego vengo y les muestro ya el gorrito terminado. Terminé de cerrar el gorrito. Aquí al final uní esta parte también del resorte y luego nada más escondí los hilos por el lado de adentro. Y el gorrito está terminado. Miren qué lindo está. Está precioso. Ahora este punto es bien stretch. Miren, se estira bastante, así es que se va a acomodar muy bien a la cabecita de su bebé. Ahora le vamos a medir aquí a mi modelo. La cabecita de mi muñeco es de aproximadamente 0 a 3 meses, así es que vamos a ver cómo le queda. Miren, perfecto. De repente está un poquito largo, pero ahí ustedes pueden ajustar también el número de vueltas que hacen aquí para esta parte, pero yo creo que no hay ningún problema porque miren, se puede doblar el resorte y les va a quedar un gorrito más o menos así. Está precioso, miren qué lindo está. Aquí si cambiaría algo en este patrón sería de hacer 6 vueltas en lugar de 5 y les va a quedar un poquitito más largo, así como este que está aquí lo hice exactamente igual. Lo único que le agregué 4 vueltas más aquí y hice 6 vueltas para el resorte, y este tamaño es para 3 a 6 meses. Y miren qué lindo está precioso este gorrito, me encanta y está súper fácil de tejer. Para todas ustedes las que me preguntan que les enseñe cómo tejer con agujas rectas. Y miren, aquí está donde hemos unido el gorrito y se mira muy bien el terminado, así es que ahí está. Ahora, este gorrito lo pueden tejer desde un bebito de 0 a 3 meses hasta más o menos 6 a 10 años. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar el número de puntos que tienen que montar desde un bebito de 0 a 3 meses, que es este que hicimos aquí, hasta 6 a 10 años. Así es que asegúrense de ver ahí. Este lo hice exactamente igual, con el mismo número de puntos, lo único que aquí hice 6 vueltas. Para el cuerpo hice 26 vueltas y luego las reducciones fueron igual. Y este es para un bebito de 3 a 6 meses. El punto es muy stretch, se acomoda muy bien a la cabecita de los bebés. Así es que ahí está. Ya saben que este gorrito lo hice para que a conjunto con la chaquetita que ya les mostré, esta que está aquí en la caja de información, les voy a dejar el link de esta chaquetita. Esta es la de 0 a 3 meses y esta que está aquí
es para 3 a 6 meses y la única diferencia está en el número de agujas que usé. Así es que si gustan hacerlo más grande o más pequeño, en el tutorial en la caja de información van a encontrar cómo se puede tejer más grande o más pequeño. Ahí está. Esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.